Bienvenidos a la asignatura de investigación aplicada, cuya competencia es que diseña una propuesta de investigación tomando en cuenta la relevancia de una situación, necesidad o idea en las diferentes áreas de desarrollo de la carrera y las modalidades conducentes a grado, con el fin de dar respuesta al entorno con una actitud crítica, ética, responsable, integral e innovadora. Esta asignatura está estructurada en tres grandes núcleos temáticos, siendo el primero visualización de la realidad en la producción de un nuevo conocimiento. Tiene como por competencia que desarrolla el objeto de estudio susceptible a ser investigado para la transformación de la realidad. Su contenido versará sobre la temática de la investigación, la formulación de la problemática de estudio mostrando lo externo e interno de la realidad, el apoyo de documentos, la información, las teorías que sustentan la perspectiva, así como también los propósitos u objetivos y la idea generadora y soluciones. El segundo tema se refiere al desarrollo y fundamentación de la producción, en donde tiene como competencia que fundamenta, de acuerdo a la revisión teórica, los diferentes puntos de vista, razones y argumentos relacionados con la temática de estudio para determinar el contexto teórico. Su contenido se refiere a los temas y subtemas de acuerdo a las características de la investigación, uso de procedimientos intelectuales, reflexión, aporte y postura del investigador, maquetación del proyecto. Y el tercer núcleo temático se refiere a las herramientas metodológicas, que tiene como competencia que determina el proceso metodológico a seguir para el logro del propósito u objetivo propuesto en función de su alternativa de trabajo. Su contenido versará sobre las herramientas metodológicas, las cuantitativas, cualitativas y mixtas, modelos y métodos de investigación, fuentes de información, producto tangible en funcionamiento. Aquí les presento una serie de sugerencias, a fin la tomen en cuenta, pues, para lograr un mejor desenvolvimiento dentro de la asignatura. Se les sugiere lo que es revisar y consultar el contenido de cada núcleo temático. Se les sugiere también elaborar un resumen sobre el tema, que se pueda apoyar en cuadros sinópticos, algo que a ustedes les sea más fácil para procesar la información. Otra de las sugerencias es que tienen que leer con detenimiento las instrucciones antes de realizar la actividad. Y en caso de que tengan alguna duda, se pueden comunicar, ¿no?, a través de mensaje privado o por el foro de dudas. Y algo muy importante, tienen que revisar la rúbrica. En la rúbrica se especifica pues cuáles son esos criterios que ustedes deben tener claro para realizar la actividad. Y no está de más decirlo que hay que evitar el plagio. El hecho de que usted copie un concepto tal cual como usted lo consigue en la web y no le dé crédito a su autor, eso es un plagio. Ahora, usted copia el concepto, por ejemplo, de estrategia, y dice Porter, y menciona a su autor, Porter 2008, considera que las estrategias, y especifica pues lo que es el concepto, y después puede dar su aporte. Es importante pues tomar conciencia de que lo que está en la web también tiene su derecho de autor. Esta asignatura consta de dos actividades sumativas. La primera es un cuestionario referido a los contenidos de los temas 1 y 2, y la segunda actividad corresponde a un artículo de revisión en donde se dan las instrucciones precisas para su elaboración. Saludos cordiales, bienvenidos al desarrollo de los temas visualización de la realidad en la producción de un nuevo conocimiento y la fundamentación de la producción científica. Es importante recordar que la investigación científica constituye un proceso dinámico de interpelación de la realidad
donde el investigador asume el desafío de trascender la observación superficial para adentrarse en la construcción de nuevos horizontes epistémicos. La presente exposición tiene como propósito desglosar la arquitectura lógica y procedimental que sustenta la producción de un conocimiento con pertinencia social y rigor académico. Iniciaremos este recorrido con la visualización de la realidad en la producción de un nuevo conocimiento, comprendiendo que el primer paso de todo investigador es la mirada crítica sobre el fenómeno. Posteriormente abordaremos la temática de la investigación como el eje delimitador que nos permite focalizar el esfuerzo intelectual. Un punto neurálgico es la formulación de la problemática, la cual se presentará desde una perspectiva integral que articula las dimensiones externas, es decir, el contexto macro y las estructuras dadas, con las dimensiones internas, la dinámica propia de los sujetos y la estructura institucional. Esta problematización no se sostiene en el vacío, sino que halla su firmeza en el apoyo de documentos, información y teorías que validan y dan profundidad a la perspectiva del autor. Asimismo, definiremos la brújula del estudio a través de los propósitos u objetivos, cuya claridad determina el alcance del proceso impulsado por una idea generadora, que actúa como el motor conceptual hacia la búsqueda de soluciones tangibles. En la segunda fase profundizaremos en el desarrollo y fundamentación de la producción, organizando el discurso a través de temas y subtemas que van a responder a la naturaleza propia de la investigación, en donde el uso de procedimientos intelectuales, lo que es el análisis, síntesis y deducción, permitirán procesar la información, culminando con la reflexión, aporte y postura del investigador, momento donde la subjetividad crítica se convierte en propuesta académica. Investigar no es solo ver lo que todos han visto, sino pensar lo que nadie ha pensado sobre la realidad que nos rodea. La elección y delimitación de una temática de investigación constituyen el punto de partida esencial de cualquier proceso científico riguroso. Este acto inicial, lejos de ser aleatorio, emerge de una evaluación crítica y reflexiva de la realidad empírica que rodea el área de especialización y desempeño del investigador. Dicha realidad circundante abarca el contexto profesional, social, organizacional y disciplinar en el que el experto se desenvuelve, revelando problemas, desafíos, oportunidades, tendencias o vacíos de conocimiento que merecen ser indagados. El propósito de este análisis es doble: identificar problemáticas genuinas y pertinentes y asegurar la viabilidad y relevancia del estudio propuesto. En cuanto al concepto de análisis de la realidad circundante en investigación, este se define como ese proceso sistemático de observación, indagación e interpretación de las condiciones, fenómenos, problemáticas y dinámicas presentes en el entorno inmediato y mediato del área de desempeño o especialización del investigador. Es un ejercicio de sensibilidad epistémica que busca trascender la percepción superficial para identificar interrogantes que, al ser abordados mediante la investigación, puedan generar conocimiento nuevo y relevante, capaz de contribuir a la solución de problemas o a la expansión de la teoría. Este análisis se nutre tanto de la experiencia práctica del investigador como de la interacción con el contexto. La rigurosidad en el análisis de la realidad circundante es de suma importancia porque, en primer lugar, asegura la relevancia y la pertinencia, es decir,
Garantiza que la investigación abordará problemas o interrogantes que son significativos para el área de desempeño y la sociedad, evitando estudios triviales o irrelevantes. En segundo lugar, porque fundamenta la justificación del estudio. Este va a proporcionar la evidencia empírica necesaria para argumentar por qué la investigación es necesaria y oportuna. En tercer lugar, evita la duplicación de esfuerzos, ya que permite al investigador identificar lo que ya se conoce y concentrarse en la generación de un nuevo conocimiento. En cuarto lugar, hay una mejora en la viabilidad del estudio. Al comprender el contexto real, el investigador puede anticipar desafíos metodológicos, acceder a fuentes de información relevantes y diseñar un estudio que sea factible. Y en quinto y último lugar es que fomenta la conexión entre teoría y práctica, es decir, que deriva de temas de investigación de la experiencia real, lo que a menudo resulta en estudios con mayor impacto práctico y aplicabilidad. Es importante comprender que la definición de la temática de investigación no es un acto aislado, sino el resultado de un proceso reflexivo y sistemático de inmersión y análisis crítico de la realidad del desempeño del investigador. Esta fase heurística y exploratoria es el cimiento sobre el cual se erige una investigación robusta, relevante y transformadora. La selección del tema de investigación se refiere al proceso inicial y deliberado mediante el cual el investigador identifica y delimita un área de interés o una problemática específica que será objeto de estudio científico. Este proceso implica transitar de una idea general o una curiosidad a una formulación concreta y manejable que pueda ser abordada con rigor metodológico. Es la decisión fundamental que orienta la construcción del problema de investigación, los objetivos, el marco teórico y el diseño metodológico. Autores como Hernández Sampieri, Fernández y Batista enfatizan que la idea de investigación es ese primer acercamiento a la realidad que se desea estudiar y que esa idea, aunque inicialmente vaga, debe ser lo suficientemente atractiva y pertinente para el investigador. Asimismo, Kerlinger y Lee destacan que la selección del problema es el paso más importante en la investigación, ya que un problema bien formulado es un problema medio resuelto. Características más relevantes de un buen tema de investigación. Un tema de investigación bien seleccionado y delimitado posee las siguientes características clave. En primer lugar, originalidad y novedad. Aporta algo nuevo al conocimiento existente, llenando una brecha o abordando un fenómeno desde una perspectiva innovadora. No es una mera repetición de estudios previos. En segundo lugar, debe tener relevancia, pertinencia. Es significativo para la disciplina, la sociedad o la práctica profesional. Sus hallazgos pueden tener un impacto teórico, metodológico o práctico. En tercer lugar, podemos hablar de la viabilidad y la factibilidad, que puede ser investigado con los recursos, tiempo, dinero, acceso a información y participantes, y las capacidades con conocimiento, habilidades del investigador. Es realista y manejable. En cuarto lugar, tenemos claridad y precisión. Está formulado de manera inequívoca, con conceptos bien definidos y límites claros. Evita la ambigüedad y la excesiva amplitud. En quinto lugar, tenemos el interés del investigador. La pasión y el genuino interés del investigador por el tema son cruciales para mantener la motivación a lo largo del proceso, que a menudo es largo y desafiante.
En sexto lugar, tenemos la coherencia teórica y metodológica, la cual permite la construcción de un marco teórico sólido y la aplicación de un diseño de investigación riguroso y apropiado. Y en séptimo lugar, tenemos generador de conocimientos, que tiene el potencial de producir resultados significativos que contribuyan al avance del saber en el campo. La investigación universitaria, en su búsqueda de generar y transferir conocimiento, se organiza en torno a líneas de investigación. Estas actúan como marcos estructurantes que guían la actividad científica de la institución y su vinculación con los trabajos de grado de los estudiantes. Es un mecanismo clave para potenciar la producción académica, la formación de nuevos investigadores y la respuesta a problemáticas relevantes. ¿Pero qué son las líneas de investigación universitaria? Las líneas de investigación son ejes temáticos amplios y estratégicos de carácter interdisciplinario o transdisciplinario que agrupan y articulan proyectos de investigación, grupos de investigadores, programas académicos de pregrado y posgrado y recursos institucionales en torno a un área de conocimiento específico y de interés sostenido para la universidad y su entorno. Son en esencia la columna vertebral de la política científica de una institución, reflejando su fortaleza, prioridades y compromiso con la generación de conocimiento relevante. En cuanto a los propósitos de las líneas de investigación para las universidades, estas son creadas, pues diseñadas, pensadas, con múltiples propósitos estratégicos, dentro de los cuales podemos mencionar los siguientes. En primer lugar, hay una focalización de esfuerzos y recursos. Estas líneas permiten concentrar el talento humano, docentes, investigadores y estudiantes, así como la infraestructura y el presupuesto en áreas prioritarias, evitando la dispersión y maximizando el impacto de la investigación. En segundo lugar, porque propician la generación de masa crítica. Al agrupar a investigadores y proyectos en torno a un tema, se fomenta la colaboración, el intercambio de ideas y la construcción de equipos de investigación sólidos. En tercer lugar, tenemos la visibilidad y posicionamiento institucional. Una producción científica consistente y de calidad en líneas específicas mejora la reputación de la universidad a nivel nacional e internacional. En cuarto lugar, tenemos la vinculación con el entorno. Estas líneas permiten que la investigación responda a las necesidades y problemáticas de la sociedad, generando soluciones y aportes pertinentes. Y en quinto y último lugar, tenemos la formación de investigadores. Estas constituyen el marco ideal para la formación de nuevas generaciones de investigadores, desde el pregrado hasta el posgrado. Relación entre las líneas de investigación y los temas de trabajos de grado de los estudiantes. Es importante recalcar que la relación entre las líneas de investigación universitaria y los temas de trabajo de grado, llámese tesis, proyectos de grado, entre otros, de los estudiantes es de alineación y retroalimentación mutua. ¿Por qué? En primer lugar, porque es un marco orientador para la selección del tema. Las líneas de investigación actúan como un mapa temático que orienta a los estudiantes en la selección de sus temas de tesis. En lugar de elegir un tema aislado, el estudiante identifica un problema o una pregunta de investigación que se inscribe dentro de una línea ya establecida en su facultad o programa. Esto va a asegurar que el trabajo del estudiante no sea un esfuerzo fragmentado, sino que contribuya a un cuerpo de conocimiento más amplio y coherente que la universidad está construyendo.
Los autores Salinas y Vildósola señalan que los tesistas se sienten más motivados si su trabajo nutre un esfuerzo colectivo y sistemático. Por ejemplo, si una universidad tiene una línea de investigación en innovación pedagógica y uso de tecnologías digitales, un estudiante de educación podría desarrollar su tesis sobre el impacto de las plataformas de gamificación en la motivación de estudiantes de secundaria o diseño de estrategias de aprendizaje híbrido para la educación superior. Ambos temas se enmarcan y enriquecen la línea. También podemos decir que el impacto va en función de la coherencia y rigor metodológico. La adscripción a una línea de investigación facilita el acceso a la experticia de los docentes investigadores que ya trabajan en esa línea. Entonces estos profesores actúan como tutores, proporcionando orientación teórica, metodológica y conceptual, lo que eleva el rigor y la calidad de los trabajos de grado. Asimismo, el estudiante se beneficia del conocimiento acumulado dentro de la línea, incluyendo marcos teóricos, metodologías probadas y bases de datos o recursos ya establecidos. En tercer lugar tenemos la acumulación y visibilidad del conocimiento. Esto significa que cada trabajo de grado que se alinea con una línea de investigación contribuye a la acumulación de conocimiento en esa área específica. Las tesis no son solo un requisito académico, sino que se convierten en piezas que fortalecen el acervo investigativo de la línea y de la universidad. Esta acumulación permite a la universidad generar publicaciones más robustas, proyectos de mayor envergadura y, en última instancia, un mayor impacto en la sociedad. En cuarto lugar, tenemos la formación de comunidades de aprendizaje y práctica. La relación entre líneas y trabajos de grado fomenta la creación de comunidades de aprendizaje e investigación, donde estudiantes, tutores y otros investigadores de la línea interactúan, discuten y colaboran. Esto enriquece la experiencia formativa del estudiante y facilita su inserción en la cultura investigativa. Villegas 2018 destaca que la formación científica inicial a menudo ocurre al interior de una estructura de investigación. Y por último tenemos pertinencia y aplicabilidad de los resultados. Dado que las líneas de investigación suelen estar vinculadas a problemáticas relevantes del entorno, los temas que se desprenden de ellas tienden a ser más pertinentes y a generar resultados con mayor potencial de aplicación o impacto en la sociedad. Como podemos observar, la universidad tiene un conjunto de líneas enmarcadas de acuerdo a las características específicas de cada carrera, y desde esas líneas el estudiante puede buscar temas que vayan a satisfacer las necesidades de las comunidades, que vayan a satisfacer necesidades dentro de la misma universidad o satisfacer necesidades en otras organizaciones. Por eso es importante de que cada uno de los estudiantes se empodere de esas líneas y las tenga como un mapa que va trazando su camino para la formulación y la elección de un tema de investigación. Pasos para seleccionar un tema de investigación. La selección de un tema de investigación no es un acto súbito, sino un proceso iterativo y reflexivo que generalmente sigue las siguientes etapas, cada una con su propia lógica y aporte al refinamiento del objeto de estudio. El primer paso es la identificación de áreas de interés o problemas potenciales, es la fase heurística. Esta etapa
inicial representa el primer contacto heurístico del investigador con la realidad circundante, un proceso que va más allá de esa observación pasiva. Esto implica una vigilancia epistemológica activa y una sensibilidad crítica ante los fenómenos que se manifiestan en el área de desempeño profesional, en el contexto social o dentro de la disciplina académica. El investigador se sumerge en su entorno, no solo registrando lo que ocurre, sino cuestionando las prácticas establecidas, las inconsistencias, las necesidades no satisfechas, las anomalías o los éxitos inesperados. Esta fase se nutre ¿de qué? De la experiencia profesional acumulada, que es ese conocimiento tácito, también de la intuición, que surge de años de interacción con el campo, de conversaciones informales con colegas y stakeholders, y de las lecturas de materiales no académicos, como informes sectoriales, noticias, bloques especializados. Estos pueden señalar problemáticas emergentes o puntos de tensión. El objetivo primordial es detectar puntos de dolor o vacíos de comprensión que a primera vista sugieren la necesidad de una indagación más profunda. Hay autores como Shum, en 1983, en su concepto del practicante reflexivo, él subraya cómo los problemas de investigación a menudo emergen de la reflexión crítica sobre la propia práctica profesional. La capacidad de un profesional para observar sus propias acciones, sus resultados y los desafíos inherentes a su desempeño se convierten en una fuente invaluable de preguntas investigables. La sorpresa o el dilema en la práctica son el motor heurístico. Asimismo, Patton, en el 2015, desde la perspectiva de la investigación, en este caso cualitativa, destaca la importancia de la observación sistemática y de la inmersión profunda en el contexto para identificar fenómenos dignos de estudio. La riqueza de los datos cualitativos obtenidos a través de la observación participante o no participante también va a permitir al investigador captar matices y complejidades que son evidentes en enfoques más estructurados, revelando así problemáticas emergentes. El segundo paso es la exploración preliminar de la literatura, un escaneo rápido. Una vez que las áreas de interés o problemas potenciales han sido identificados de forma incipiente, esta fase actúa como un primer filtro de validación y contextualización académica. Ello implica una búsqueda y lectura selectiva y estratégica de la literatura académica más relevante y de alto impacto. Artículos, seminarios, revisiones sistemáticas, capítulos de libros clave, tesis doctorales recientes, entre otras. El propósito no es construir un estado del arte exhaustivo, sino obtener una visión panorámica rápida del conocimiento existente. Se busca identificar los autores más influyentes, las teorías predominantes, los enfoques metodológicos recurrentes y también confirmar pues si el problema ya ha sido resuelto o si persisten brechas de conocimiento, es decir, vacíos epistémicos, que justifiquen la investigación de recursos en una nueva investigación. Este escaneo permite que afinar los términos de búsqueda, delimitar el alcance inicial del tema y comenzar a vislumbrar el posible marco teórico. Como autores relevantes tenemos a Fink y Hart, ambos expertos en revisiones de literatura. Ellos ofrecen guías sobre cómo realizar este tipo de escaneo de manera eficiente. Sus aportes se centran en estrategias para identificar rápidamente los documentos clave, leer resúmenes de forma efectiva y utilizar las referencias bibliográficas para expandir la búsqueda. Asimismo, Hernández Sampieri, Fernández y Batista enfatizan que la revisión de la literatura es fundamental para refinar la idea de investigación.
conocer lo que ya se ha investigado, evitando duplicidades y, lo más importante, detectar esas brechas que justifican la originalidad y pertinencia del estudio propuesto. Ahora continuamos con el tercer paso, que viene siendo el diálogo con actores clave y expertos del campo. Esta fase es un componente estratégico de validación y enriquecimiento contextual, porque implica la interacción deliberada y sistemática con individuos que poseen conocimiento profundo, experiencia directa o una influencia significativa en el área temática de interés. Estos actores clave pueden ser profesionales en activo, líderes de opinión, responsables de políticas, usuarios finales o académicos consolidados. El diálogo a través de entrevistas informales o semiestructuradas, grupos focales o paneles de expertos, busca validar la pertinencia del problema preliminarmente identificado desde múltiples perspectivas. También permite obtener conocimiento tácito que no está formalizado en la literatura, descubriendo matices o dimensiones no evidentes en la observación individual, así como también identificar barreras o facilitadores para futuras intervenciones o para la propia investigación. Los autores Steik y Jim, en el contexto de sus metodologías de estudio de casos, resaltan la importancia crítica de los informantes clave para obtener una comprensión profunda y contextualizada del fenómeno. Sus aportes subrayan que la perspectiva de los actores involucrados es esencial para construir una narrativa rica y válida del problema. Asimismo, Patton considera que desde la evaluación cualitativa se enfatiza el valor de las entrevistas en profundidad y los grupos focales. ¿Para qué? Para capturar esas experiencias vividas y esas percepciones de los stakeholders, lo cual es crucial. ¿Para qué? Para validar y refinar la problemática. El cuarto paso consiste en la delimitación y formulación preliminar de la temática. Con la información consolidada de las fases previas, observaciones, escaneo de literatura y diálogos con expertos, esta etapa se centra en refinar la idea general en un enunciado más específico y manejable. Esto implica un ejercicio de acotamiento preciso del qué, el fenómeno o variable central, quién, la población o unidad de análisis, el dónde, el contexto geográfico o institucional y cuándo, el periodo temporal del estudio. Aquí se busca una formulación inicial que sea clara, concisa y que transforme la curiosidad en una pregunta o declaración investigable. Este paso es fundamental para evitar la dispersión y asegurar que el estudio sea factible dentro de los recursos y el tiempo disponible. Hernández Sampieri, Fernández y Batista dedican un capítulo fundamental al planteamiento del problema, donde la delimitación es un paso crucial. Ellos argumentan que un problema bien planteado debe ser claro, conciso, investigable y relevante. El quinto paso consiste en la justificación de la pertinencia y relevancia. Esta fase es la construcción de un argumento persuasivo y multidimensional que demuestre por qué el tema de investigación seleccionado es importante y por qué merece ser investigado. Aquí se articula explícitamente la contribución esperada del estudio en diversas fuentes, desde la parte teórica epistemológica, cómo llenará un vacío de conocimiento, contrastará una teoría o generará nuevos constructos. Desde el punto de vista metodológico, propondrá
una nueva forma de medir o analizar fenómenos o aplicará una metodología innovadora a un contexto particular. Y desde el punto de vista de la práctica y de esa interacción social, cómo sus hallazgos pueden solucionar un problema real, mejorar una situación, informar políticas públicas o beneficiar a un grupo social específico. Esta justificación debe ser sólida, basada en la evidencia de las fases previas y capaz de convencer a la comunidad académica y a los potenciales financiadores. En este aspecto, Hernández Sampiere y sus compañeros consideran la necesidad ineludible de una justificación clara y convincente como parte integral de cualquier propuesta de investigación. Entonces la justificación es el corazón de la propuesta, ya que valida pues lo que es su existencia y su potencial impacto. Como paso 6, entonces tenemos la evaluación de la viabilidad, que es la factibilidad. Esta es la fase final de autoevaluación crítica antes de la formalización del proyecto. Aquí el investigador debe considerar si el tema, a pesar de ser interesante y relevante, es factible de investigar, dadas las limitaciones de recursos y tiempo. Esto implica una evaluación realista de qué, del tiempo disponible, en donde nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿es posible completar el estudio dentro de los plazos establecidos? Por ejemplo, para un trabajo de grado. En cuanto a los recursos económicos, se cuenta con el presupuesto necesario para la recolección de datos, software, viajes, entre otros. En cuanto al acceso a la población y de los datos, ¿es posible obtener los permisos y el acceso a los participantes o a las fuentes de información requeridas? En cuanto a las habilidades y conocimientos del investigador, el investigador posee las competencias metodológicas y el conocimiento disciplinar para abordar el tema o puede adquirirlo razonablemente. Un tema que no es viable, por muy relevante que sea, no puede ser un buen tema de investigación. Aquí Kerlinger considera que la viabilidad es un criterio universal y pragmático en la metodología de la investigación. Enfatiza que un problema de investigación no solo debe ser significativo, sino también investigable, lo que implica su factibilidad y es un filtro esencial para asegurar que la investigación propuesta puede ser efectivamente llevada a cabo. Entonces estos 6 pasos conforman un ciclo reflexivo y progresivo que van a permitir al investigador pues transformar una idea inicial en un problema de investigación bien delimitado, justificado y viable, sentando así las bases para un proceso investigativo riguroso y exitoso. A continuación conversaremos acerca de los 5 pilares del proceso investigativo. En el primer pilar tenemos la formulación de la problemática, una perspectiva integral tanto interna como externa. En la metodología de investigación, la formulación del problema no debe limitarse a una descripción de quejas. Este debe ser un ejercicio de diagnóstico sistémico en donde la integración de las perspectivas tanto internas como externas van a permitir identificar no solo los síntomas, sino las causas raíces del fenómeno. La formulación del problema representa el porqué de la investigación. Como segundo pilar tenemos el soporte de documentos, las teorías e información. Ninguna investigación parte del vacío. Entonces, el sustento del estudio se construye mediante los antecedentes e información base, que representan los datos estadísticos, reportes técnicos y estudios previos que demuestran la existencia y recurrencia del problema. También tenemos lo que es el sustento documental, que son las normas, leyes, reglamentos o manuales que rigen
el área de estudio y que sirven de marco de referencia para contrastar la realidad con el deber ser. También tenemos los referentes teóricos, que son un conjunto de conceptos y teorías críticas y científicas que proporcionan el lenguaje y la estructura lógica para poder interpretar los hallazgos. Entonces, la teoría actúa como ese que permite al investigador dar sentido a la información recolectada. Como tercer pilar tenemos los propósitos u objetivos de la investigación. Los objetivos constituyen el eje central del diseño metodológico. Si el problema es la pregunta, el objetivo es la respuesta que se pretende alcanzar. Como cuarto pilar tenemos la idea generadora, bien sea a través de una hipótesis o premisas de investigación. La idea generadora es el núcleo creativo y lógico de la investigación. En estudios cuantitativos se presenta como una hipótesis la relación entre las variables, mientras que en estudios cualitativos se presentan como una premisa o supuesto. Esta se configura como la propuesta inicial que el investigador sostiene como posible explicación o ruta de salida al problema detectado. Es el motor que impulsa la recolección de evidencia para ser confirmada o refutada. El quinto pilar se refiere a las soluciones de impacto. Todo proceso de investigación debe decantar en una contribución tangible. Entonces, esta solución puede manifestarse como una propuesta de mejora, en donde se pueden plantear nuevos modelos de gestión, protocolos de actuación o diseños tecnológicos. También una generación de conocimiento a través de nuevas teorías o enfoques que permiten abordar el problema de manera distinta en el futuro, o la transformación de la realidad, cambios en la praxis que optimicen los resultados, reduzcan costos, acorten tiempo, le den celeridad a los procesos o mejoren la calidad del servicio o producto estudiado. A continuación se presenta un video realizado a través de la herramienta de Notebook LM, en donde se discrimina cada uno de estos elementos. A ver, cuando pensamos en una investigación, a menudo nos imaginamos una lista de tareas, ¿verdad? Pues no, en realidad es mucho más parecido a ser un arquitecto. Se trata de construir algo, una estructura lógica, fuerte, que se sostenga por sí misma desde los cimientos hasta el tejado. Y aquí viene la gran pregunta, claro. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo pasamos de tener una simple idea a levantar un proyecto de investigación que sea robusto y que además sirva para algo? Pues bien, vamos a usar esa metáfora, la de la construcción, para guiarnos paso a paso en este proceso. Aquí tenemos el plano de lo que vamos a ver. Primero, analizaremos el terreno, o sea, el problema. Después, pondremos los cimientos, que son el soporte documental y teórico. Luego, marcaremos el destino con los objetivos, encenderemos la chispa creativa con la hipótesis y al final veremos cómo todo eso se convierte en un impacto real. Venga, pues empezamos por la base de todo, el terreno. Toda gran investigación nace de una necesidad, de un problema que hemos detectado. Este es el porqué de nuestro esfuerzo, la razón de ser que lo justifica todo. Y esto es súper importante, ¿eh? Plantear un problema no es simplemente quejarse o hacer una lista de síntomas, es hacer un diagnóstico a fondo. Imagina un médico que no se conforma con tratar la fiebre, sino que busca la infección que la está causando. Pues es exactamente eso. Para hacer bien este diagnóstico hay que mirar desde dos ángulos distintos. Por un lado, la realidad externa, todo lo que pasa fuera y que afecta a nuestro tema. Y por otro, la realidad interna, cómo funciona el sistema por dentro. El verdadero problema suele estar precisamente en el choque entre ambas. La realidad externa es el contexto, todo lo que nos rodea. Puede ser, por ejemplo, una ley que ha cambiado, una tecnología nueva que lo pone todo patas arriba, una crisis económica, o simplemente datos de informes que demuestran que lo que nos preocupa es un problema a nivel global. Y luego miramos para adentro. ¿Cómo es la cultura de la organización? ¿La gente se resiste al cambio? ¿Los procesos son un caos? ¿Faltan medios? O quizá lo más revelador, hay un trecho enorme entre lo que se supone que deberíamos hacer, nuestro deber ser, y lo que realmente conseguimos. Al combinar estas dos miradas, evitamos la trampa de simplificarlo todo y echarle la culpa a un solo factor. Esto nos permite justificar mucho mejor por qué es importante investigar esto, y sobre todo nos ayuda a definir hasta dónde vamos a llegar. Muy bien, ya tenemos el problema bien definido, el terreno listo. Ahora toca traer los materiales de construcción. Estos son los cimientos intelectuales de la investigación, lo que le va a dar solidez y credibilidad a todo el edificio. Y estos cimientos se apoyan en tres pilares clave.
Primero, los antecedentes. ¿Qué se ha hecho antes sobre esto? No partimos de cero. Segundo, el sustento documental. Las leyes, las normas, las reglas del juego. Y tercero, los referentes teóricos. Las grandes ideas que nos van a servir de gafas para analizar lo que encontremos. Genial, ya tenemos el problema y los cimientos. ¿Y ahora qué? Pues ahora tenemos que saber a dónde vamos. Los objetivos son justo eso, el destino, la meta. Si el problema era la pregunta, el objetivo general es la respuesta que queremos construir. Y aquí atención porque viene una regla que es sagrada, la regla de oro. La coherencia tiene que ser total, absoluta. Es como la viga maestra que sujeta todo el edificio. Si esa coherencia se rompe, se cae todo. Ese hilo conductor que lo une todo empieza aquí, en el título del proyecto. Tiene que ser un reflejo claro y directo de lo que se va a investigar. De ese título, de forma casi natural, nace la pregunta de investigación, que no es más que el título convertido en una interrogación. Y para cerrar el círculo, el objetivo general tiene que ser la respuesta directa a esa pregunta. ¿Se ve? Es un círculo perfecto donde todo encaja. A ver, vamos a destripar un objetivo bien hecho para que se vea claro. Siempre empieza con un verbo en infinitivo que indica acción. Evaluar, analizar, diseñar. Luego viene el qué, el evento. Después el quién, o sea, la unidad de análisis. Y por último el dónde y cuándo, el contexto. Y para estar seguros de que los objetivos son buenos de verdad, les pasamos el control de calidad, el famoso filtro SMART. Tienen que ser específicos, medibles, que se puedan alcanzar, que sean relevantes para el problema y que tengan un tiempo definido. Si cumplen todo esto, vamos por buen camino. Vale, y ahora llegamos al corazón del proyecto, a lo que le da vida, al motor que lo mueve todo. Esta es la chispa creativa, la idea que proponemos como posible solución o explicación al problema. Esta idea generadora es nuestra gran apuesta. Es la afirmación que nosotros sostenemos y que vamos a intentar demostrar con la investigación. Es, en definitiva, el alma del proyecto. Y con esto llegamos a la fase final de nuestra construcción. Porque al final, ¿para qué todo este trabajo? Pues para conseguir algo, para que la investigación no se quede en un cajón, sino que tenga un impacto real. ¿Y cómo es ese impacto? Pues puede ser de varias formas. A lo mejor es una propuesta concreta de mejora, como un nuevo protocolo de trabajo. O puede que sea generar conocimiento nuevo para que otros lo usen. O directamente transformar la realidad, optimizar un proceso, ahorrar dinero, mejorar la vida de la gente. En el fondo, si nos tenemos que quedar con una sola cosa, que sea esta. La clave de una buena investigación, lo que la hace válida de verdad, es que haya una línea recta y lógica desde el problema que detectamos hasta la solución que proponemos. Esa coherencia lo es todo. Así que la pregunta con la que cerramos es esta. Ahora que tenemos el plano y las herramientas, ¿qué problema ahí fuera está esperando a que alguien le construya una solución sólida y bien fundamentada? Fundamentación y arquitectura de la producción investigativa. Fíjense que el desarrollo de una investigación académica no constituye solamente una acumulación de datos, sino una construcción intelectual sistemática que debe cumplir con rigurosos estándares de coherencia, lógica y originalidad. A continuación, se exponen 5 aspectos fundamentales que sustentan este proceso. En primer lugar, tenemos el desarrollo y fundamentación de la producción. La producción intelectual en el ámbito científico se basa en el rigor epistemológico, es decir, el desarrollo no es solo la escritura del texto, sino la materialización del pensamiento crítico. Este aspecto tiene 2 elementos importantes, que son la fundamentación teórica, que consiste en el soporte conceptual que valida el estudio. Esto no se trata de una compilación de citas, sino de un diálogo dialéctico, donde el investigador establece una base sólida, el estado del arte, para sustentar sus premisas. Y el otro aspecto es la fundamentación ontológica y epistemológica, la cual implica definir la naturaleza de la realidad estudiada, que es la ontología, y la relación entre el investigador y el objeto de conocimiento, la epistemología, lo cual justifica la elección del paradigma, si es positivista, interpretativo o sociocrítico. Como segundo aspecto tenemos temas y subtemas según la naturaleza de la investigación. La organización del contenido debe responder a una jerarquía lógica y deductiva,
de lo general a lo particular o inductiva, dependiendo del enfoque. Aquí debemos tomar en cuenta lo que es la coherencia sistémica. Los temas deben derivarse directamente de las variables o categorías de estudio definidos en el marco metodológico. También una estructura del proyecto factible. En este tipo de investigación, los temas suelen dividirse en fases: diagnóstico, factibilidad, tanto técnica, económica y legal, y el diseño de la propuesta. Y los subtemas, que funcionan como especificaciones analíticas que permiten desglosar la complejidad del fenómeno para facilitar su comprensión y evaluación. Como tercer aspecto tenemos el uso de procedimientos intelectuales. Recordemos que la investigación científica exige la aplicación consciente de operaciones lógicas del pensamiento para transformar la información en conocimiento. En estos aspectos debemos tomar en consideración el análisis y síntesis. El análisis descompone el objeto de estudio en sus partes para entender su funcionamiento, mientras que la síntesis recompone esos elementos para obtener una visión integral. También podemos hacer una abstracción y generalización, los cuales permiten aislar las propiedades esenciales del objeto para formular leyes, principios o modelos aplicables a realidades similares. Y también vamos de lo deductivo a lo inductivo. Entonces el razonamiento deductivo permite derivar conclusiones lógicas de premisas generales, mientras que el inductivo constituye teorías a partir de la observación de casos particulares. Como cuarto aspecto tenemos la reflexión, aporte y postura del investigador. Este componente representa el valor agregado del estudio. En el nivel de posgrado o doctorado, la postura epistémica es obligatoria. Entonces tenemos la reflexión, que es ese ejercicio metacognitivo donde el investigador cuestiona los hallazgos y los contrasta con la teoría preexistente. Tenemos el aporte, que se define como la contribución original. Puede ser un aporte teórico, una nueva teoría, o metodológico, un nuevo instrumento. También podemos hablar un aporte práctico, un modelo de gestión o solución a un problema. Y un aspecto importante, la postura, que es el posicionamiento crítico del autor frente al fenómeno. El investigador deja de ser un observador pasivo para convertirse en un proponente que defiende una visión fundamentada del mundo. Y por último tenemos la maquetación del proyecto. La maquetación trasciende lo estético y es la presentación formal del rigor científico, la cual se refiere a la organización física y normativa del documento. Entonces aquí, en cuanto a la normativa de estilo, podemos hablar de la adhesión estricta a los manuales internacionales, el APA, el Vancouver, o institucionales como el que utiliza la universidad. Esto incluye la gestión de citas, referencias, márgenes, tipografía y niveles de titulación. Otro aspecto es la estructura formateada, que es la organización de secciones preliminares, lo que es el resumen, el cuerpo, que viene siendo los capítulos, y secciones finales, referencias y anexos. También tenemos lo que es la visualización de datos, la integración técnica de cuadros, gráficos, flujogramas y matrices que deben cumplir con normas de rótulos y fuentes para garantizar su validez como evidencia científica. Recordemos que la excelencia de una producción académica se alcanza cuando la maquetación refleja orden, los procedimientos intelectuales demuestran rigor y la postura del investigador revela una madurez intelectual capaz de transformar la realidad a través del conocimiento. Lo anteriormente planteado permite acotar que el proceso de selección del tema de investigación se revela como mucho más que una simple elección. Es la piedra angular sobre la cual se edifica
la totalidad del proyecto investigativo. Hemos transitado desde la observación activa y la percepción crítica de la realidad circundante, pasando por la contextualización de la experiencia profesional del investigador, la exploración preliminar de la literatura para identificar brechas, el diálogo con actores clave y expertos para validar la pertinencia, la delimitación y formulación preliminar del objetivo o el objeto de estudio, hasta la justificación de su relevancia y la evaluación de su viabilidad. Este recorrido, lejos de ser lineal, es un ciclo iterativo y reflexivo que demanda rigor analítico, creatividad y una profunda honestidad intelectual. La maestría en esta fase inicial no solo asegura que el problema de investigación sea original, pertinente y factible, sino que también establece las bases para un diseño metodológico coherente y la generación de hallazgos significativos. Un tema bien seleccionado es la brújula que guiará al investigador a través de las complejidades del proceso científico, garantizando que el esfuerzo invertido se traduzca en una contribución valiosa al acervo de conocimiento de la disciplina y en una última instancia a la solución de problemas en el mundo real. La solidez de la investigación futura depende ¿en qué? Depende en gran medida de la solidez de esta decisión inicial. Para finalizar, entonces, les dejo este pensamiento de Mario Bunge. Es verdad que en la ciencia no hay caminos reales, que la investigación se abre camino en la selva de los hechos y que los científicos sobresalientes elaboran su propio estilo de pesquisa. Gracias a todos por su atención.